Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero acertijo de Wall Street. Pensemos en esto. El 10 de abril de 2026, los mercados parecían estar en otro planeta, ignorando por completo la realidad. Con un bombardeo de malas noticias, cualquiera hubiese esperado el pánico, ¿no? Pero no pasó. Vamos a descubrir qué fuerza invisible estuvo moviendo los hilos. Y la pregunta es así de simple y directa. ¿Por qué no colapsó el mercado? ¿Qué lo estaba sosteniendo mientras todo, absolutamente todo, parecía estar en su contra? A ver, empecemos con el primer dato que es alarmante. La confianza del consumidor, que es un pilar de la economía, se fue al piso. Un mínimo histórico de 47.6, según la Universidad de Michigan. Para que nos hagamos una idea, nunca, pero nunca antes, se había visto un pesimismo tan profundo. Y bueno, como si eso fuera poco, llegó el segundo golpe casi de inmediato. La inflación mensual pegó el salto más grande desde el 2022, un 0.9%, empujada sobre todo por los precios de la energía. Y para rematar, la tercera mala noticia. El precio del petróleo por las nubes, arriba de $98 el barril. ¿La razón? Una crisis geopolítica que mantenía cerrado el estrecho de Hormuz, que es como una arteria principal para el comercio mundial. Ok, con este escenario, ¿cómo resolvemos el misterio? Lo vamos a hacer en 5 pasos. Primero, vamos a ver esa contradicción del mercado. Después, nos metemos de lleno en las malas noticias. Luego, exploramos una sorpresiva disrupción de la inteligencia artificial. De ahí, revelamos la fuerza oculta que lo sostuvo todo y al final, vamos a atar todos los cabos. Empecemos por el epicentro del enigma, el mercado mismo. O sea, mientras el mundo parecía tambalearse, Wall Street ni se inmutó. El S&P 500 defendió un nivel clave ahí en los 6.816 puntos, como si el caos de afuera no existiera. Y aquí está el punto clave de todo esto, ¿eh? La estabilidad que vimos no tenía nada que ver con optimismo o buenas noticias. No fue porque los inversores tuvieran fe. Fue por algo técnico. Algo mecánico que estaba pasando detrás de escena. Ahora sí, para entender la verdadera dimensión de lo raro que fue esa calma del mercado, vamos a profundizar en las razones por las que los inversores deberían haber estado corriendo en círculos. Demos un vistazo a esa triple amenaza que enfrentaba la economía. Lo que es realmente interesante aquí es cómo todo se juntó al mismo tiempo. Teníamos una crisis geopolítica con el estrecho de Hormuz cerrado. A la vez, un shock de inflación con la gasolina por los cielos. Y para colmo, un colapso total en la confianza de la gente. Una tormenta perfecta. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Había otra capa de riesgo, una disrupción enorme que se estaba cocinando dentro del mismísimo sector tecnológico y que le echaba más leña al fuego de la incertidumbre. Resulta que Anthropic lanzó un modelo de inteligencia artificial súper potente, llamado Claude Mythos, y fue tan impactante que desató un miedo generalizado de que el software tradicional quedara obsoleto. Incluso provocó una reunión de emergencia entre el Tesoro, la Reserva Federal y los CEOs de los principales bancos. Y esto nos muestra perfectamente el cambio de era que estamos viviendo. Como dijo un analista, este momento demuestra la debilidad del software de siempre y cómo la inteligencia artificial avanza de una forma increíble, creando una crisis de confianza en toda la industria. El resultado fue una división brutal en el mercado, o sea, se partió en dos. Por un lado, las empresas que hacen los chips para la inteligencia artificial, los semiconductores, vieron una demanda explosiva. Pero por el otro lado, el sector del software tuvo su peor semana en la historia con una caída del 10%. Bien, entonces, con todo este tsunami de noticias negativas, la pregunta del millón, ¿qué estaba frenando el colapso del mercado? La respuesta, créanlo o no, no era humana. Aquí es donde revelamos ese factor no humano que sostuvo todo. Bueno, pongámosle nombre y apellido al jugador clave de esta historia. Los fondos sistemáticos, también conocidos como CTAs. Pensemos en ellos como algoritmos, ¿sí? Programas que operan solo mirando tendencias de precios y el momentum del mercado. Les da igual las noticias, el sentimiento, los fundamentos, no les importa nada de eso. Y aquí vemos cómo se dio todo el proceso. Es casi como una reacción en cadena. Estos fondos no es que decidieran comprar, es que sus propias reglas los obligaron a hacerlo.
Empezaron con apuestas masivas en corto, o sea, apostando a que todo caía. Pero cuando el mercado, contra todo pronóstico, subió y cruzó ciertos niveles técnicos, los algoritmos se activaron y se vieron forzados a comprar. El resultado, un impulso artificial que sostuvo a todo el mercado. Y la escala de esto fue inmensa. Estamos hablando de fondos que tenían $30,000 millones apostando en contra, y de repente se vieron obligados a dar vuelta a todo y comprar $34,000 millones en acciones en una sola semana. Una fuerza puramente mecánica. Bueno, llegamos a la última parte. ¿Qué significa todo esto? Vamos a analizar las conclusiones más importantes de un mercado que, como ya vimos, funcionó prácticamente en piloto automático. Entonces, el punto crucial aquí es que estas fuerzas automatizadas pueden, al menos temporalmente, ignorar la realidad económica y crear un ambiente de mercado muy frágil que nos puede engañar. Se abrió una brecha peligrosa entre lo que hace la bolsa y lo que siente la gente. Y ojo, porque este rally mecánico se puede dar vuelta en cualquier momento. Y todo esto nos deja con una reflexión final que da para pensar mucho sobre el futuro. Cuando los algoritmos tienen el control, ¿las noticias de verdad importan? Una pregunta que, cada vez más, parece definir esta nueva era de los mercados.